El 10 de febrero los colombianos recibimos con asombro la noticia de la muerte de Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, en Colombia. Y es muy conocido porque pasó a la historia por participar en el carrusel de la contratación, que fue un escándalo de corrupción de los más grandes en la historia de nuestro país. Fue condenado por haber recibido de los Nule un gran soborno por la obra de Transmilenio, sobornos por un contrato para el servicio de ambulancias del distrito y sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. Una fuente consultada dice que el carrusel de la contratación significó para el Estado una pérdida cercana a 2.2 billones de pesos colombianos, es decir, unos 1.100 millones de dólares aproximadamente a la tasa del año 2011. Y estos mega escándalos de corrupción con mucha razón nos escandalizaron al país y despiertan en nosotros ese sentido de justicia. Y quisiera llamar su atención diciéndoles que Samuel Moreno es un hombre ejemplar en dos aspectos importantes. En primer lugar, notamos que las consecuencias de nuestras acciones respecto de contra quién estamos pecando. Imagina que defraudas a tu hijo. ¿Qué consecuencias puede tener? Quizás un disgusto. ¿O qué tal si defraudas a tu esposa? Podría terminar en un divorcio. Y si defraudas a una nación entera, podrías terminar en cadena perpetua o en algunos casos la pena de muerte. ¿Qué sucedería si tu pecado, tu fraude es contra Dios, el Rey eterno y Señor justo y santo del universo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues no menos que la condenación eterna. El pago y la sentencia del pecado es la muerte. Y en la Biblia vemos que el rey David, por ejemplo, cuando defraudó a su ejército, mintió, cometió adulterio, homicidio, todos esos delitos contra personas, pero que él reconoce en su oración en el Salmo 51 cuando dice que ha pecado realmente es contra Dios. Leemos en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En segundo lugar, quisiera que pienses cuál es el peor pecado o delito. Pues es el tuyo, es mi pecado. Y yo veo que soy más rápido para señalar los pecados de otro, pero lento para reconocer los míos. Y no es el mismo delito el que cometen las personas involucradas en un soborno a un agente de tránsito o a un policía. No es el mismo delito del trabajador que roba a su empresa elementos, tiempo, dinero. Recuerdo que hace unos años trabajé como ingeniero electricista en campo y necesitaba factura para reembolsar mi alimentación, y en los restaurantes me preguntaban si quería modificar el valor de la factura a mi gusto. Y eso me dejó ver que la corrupción está muy cerca y es de la misma naturaleza en el corazón de la persona que pide un reembolso por un valor mayor al que realmente le costó. Y pensando en Samuel Moreno y su proceder con el Transmilenio, también vale la pena comparar con lo que sucede a pequeña escala día tras día en las estaciones. Vi cómo decenas de personas se colaban y saltaban sin pagar, lo hacían como si eso no importara, como si no estuvieran robando. Y lo que más me sorprendió fue ver no solamente a hombres y mujeres jóvenes, sino también a adultos mayores haciéndolo. Y me preguntaba, ¿hay una distinción o una categoría del pecado según la edad? Pues no. ¿Todo esto no es en el fondo la misma forma de corrupción del exalcalde? Y quisiera citar a Pablo en Romanos 2 cuando dice que tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que en su justicia, Dios castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, en Romanos 2, versículo 1 al 5. Hoy yo soy un mensajero con las mismas palabras del Señor Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Él está rogando a través de mí que te reconcilies con Dios, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros
pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué opinas? Pues te invito a dejar tus comentarios y a compartirlo.